la primera lección. Así que en este discipulado de la conversión tenemos la gracia y la misericordia de Dios para que podamos comprender mucho mejor el asunto de esa conversión, que fue algo que Dios hizo en cada uno de nosotros en forma diferente, pero es el mismo hecho. Y fue la necesidad de la regeneración. Les recuerdo que eso fue lo que vimos la semana pasada, o terminamos de ver la semana pasada con la primera lección. Y hoy vamos a ver cómo nosotros tenemos dentro de esta misma conversión el asunto de la sinceridad. Mucha gente puede decir que es salvo, pero no sincero. Y este aspecto es muy importante porque dijo el teólogo Michael Lawrence: la iglesia es la comunión de los santos, no meramente de los sinceros. Esto porque cuando uno analiza la participación de la gente en una iglesia local, muchas veces uno se equivoca pensando que lo importante es ser sincero, y hay mucha gente engañada sinceramente o sinceramente engañada. Así que nos toca aclarar este asunto de la sinceridad, basados en las escrituras, lógicamente, para poder exponer una verdadera conversión de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice Efesios 2, 3 al 9: y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué tan sincero es lo suficientemente sincero? Ya, mucha gente cree que una persona sincera es una persona salva, pero hay gente que es sincera, pero engañada o autoengañada. Entonces la sinceridad no es la que juega aquí el papel primordial. Sí, lógicamente, lo mejor que nos puede o que podemos nosotros ser es ser sinceros. Esta palabra sincero cuenta la historia que una de las formas en que se definió esta palabra es cómo en la antigüedad los artesanos, los que hacían las vasijas, ellos empleaban una técnica de amasamiento del barro de una forma dispendiosa, de tal manera que gastaban mucho tiempo para poder tener a punto el barro, para que cuando se hiciera la vasija y se metiera al horno no se agrietara o no se rompiera. Era de acuerdo al trabajo, a la labor que se hiciera con ese barro, el resultado y la calidad de la vasija. Y entonces, cuando ellos querían, como, bueno, no creo que hayan sido latinoamericanos o colombianos,
pero como siempre en la humanidad hay trampa. Entonces, cuando alguna vasija sufría algún deterioro por razón del calor y se agrietaba, esas personas rellenaban esas grietas precisamente con cera o con otro material, y cubrían y maquillaban la vasija de tal manera que quedaba una vasija sin cera. Ese término se aplicaba para decir si era una vasija buena. Si era buena era sin cera, pero si estaba con la grieta, pues era rellena, maquillada. O sea que era una vasija mala, que se podía romper fácilmente. Pues bien, Dios quiere que nosotros seamos sinceros, que no tengamos grietas ni quebraduras en nuestro carácter, sino que seamos leales, honestos, no falsos, no mentirosos, etcétera. Bueno, el cristianismo no solo ha enfatizado las profesiones de fe como tal, porque en mucha época, en la gran parte de la historia de la iglesia, una confesión de fe representaba una sincera salvación. Y si alguien confesaba con sus labios, como dice Romanos 10, 9, a Cristo a Jesús como el Señor, y creía en su corazón que Dios le levantó de los muertos, dice la promesa, será salvo. Pues bien, muchas profesiones de fe se han enfatizado en la historia de la iglesia, mas no tanto la sinceridad, ya que esto hace la diferencia entre la hipocresía y una genuina conversión. La sinceridad se asume de maneras prácticas, y entonces hubo épocas en las cuales se invitaba a la gente en una conferencia o en un auditorio, se invitaba a la gente a pasar al frente al altar cuando se hacía un llamado a salvación, o cuando se hacía un llamado a consagración, o un llamado a las misiones, o bueno, diferentes llamados de la congregación o del auditorio, para que lo hicieran en una forma práctica, saliendo de su puesto y yendo al frente, o levantando las manos, etcétera. Mucha gente pasaba llorando con lágrimas de gozo en su rostro, o un arrepentimiento sincero, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿cómo se diferencia esto de la invitación de un pastor, de un líder, de un predicador? ¿Cómo se diferencia esa invitación de personas que tal vez motivadas por las circunstancias, tal vez motivadas por las pruebas que está viviendo, por las angustias, por los afanes? ¿En qué se diferencia esa invitación a que una persona cambie de partido político, a que una persona se vuelva vegetariano o keto o alguna dieta o lo que sea, o cosas como estas que puedan cambiar un estilo de vida porque ya ahora me decidí, ahora sí voy a hacer ejercicio todos los días, ahora sí voy a disciplinarme haciendo esto o aquello? Bueno, la primera vez que la Biblia habla de conversión no tiene nada que ver con ser sincero, sino que la Biblia habla de ser salvo. Esa es toda la realidad que nosotros debemos entender en una conversión. Hechos 2:21 dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Básicamente,
refrendando lo que dice Romanos 10, 9 y 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que cuando tenemos estas mismas circunstancias, alguien tiene el micrófono abierto, por favor. Entonces, cuando tenemos estas circunstancias en una iglesia, y sobre todo eso sucedió mucho en el siglo pasado, bueno, aún hoy se estila este asunto de invitar a la gente a manifestar su convicción, a manifestar su arrepentimiento, a manifestar su salvación con ese tipo de manifestaciones o evidencias, pero resulta que muchos de ellos no transforman sus vidas, no, con el transcurso del tiempo se nota que no hubo cambios de carácter ni cambios sustantivos en sus vidas, y todo termina siendo es un simple oracionismo. El oracionismo del cual el pastor, nuestro hermano Paul Washer, es un ferviente atacante a este estilo de hacer la obra. Es un estilo que puede engañar a muchos porque la gente cree o piensa o siente que ya son hijos de Dios por haber orado, por haber manifestado, por haber dicho las palabras correctas, por haber manifestado una oración de fe, una confesión de fe. Y en realidad no ha sido la convicción del Espíritu Santo, sino la convicción de un ser humano. Y un día en la eternidad, muchos sinceros estarán yéndose al infierno eterno. Y la muestra está ahí en Mateo 7, 21 al 23. Personas que en el nombre de Jesucristo profetizaron, predicaron la palabra de Dios, expulsaron demonios, exorcistas reconocidos, y fuera de eso hicieron muchos milagros, y sin embargo nunca experimentaron la conversión sincera, la conversión verdadera, la conversión del Espíritu Santo. Nunca fueron convencidos por el Espíritu Santo. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con este asunto, porque una de las preguntas que yo solía hacer cuando estaba en la primera iglesia bautista, hemos tenido dos iglesias, la primera iglesia bautista supremamente dispensacionalista y arminiana, yo lo que hacía era preguntarle a la gente después de invitarla a hacer su confesión de fe, a hacer su oración. Yo le decía, bueno, pero ¿fuiste sincero? Y la gente decía, por supuesto, claro que sí, pastor, por eso yo lo hice. Y muchas de esas personas que me respondieron que sí, que habían sido sinceros, nunca aparecieron por la iglesia, nunca aparecieron en la vida cristiana, nunca transformaron sus vidas, siguieron igual. Entonces, hay que tener cuidado con esto, hermanos, porque nosotros vamos catalogando a alguien de salvo o no salvo de acuerdo a su sinceridad. Y como les digo, esto no tiene nada que ver. Así que la primera vez que la Biblia habla de esa conversión está ahí en Hechos 2, 21, cuando habla de el que invocar el nombre del Señor será salvo. Hay que entender el contexto, hermanos. El contexto, recuerden, es la regla más importante del estudio bíblico. Y dentro de esa parte histórica, el hecho de confesar, invocar el nombre de Jesucristo como Dios, el nombre del Señor, y lo mismo pasa en Romanos 10, 9, 10,
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Hermanos, por el contexto histórico hay que ver que esto no es sencillamente pasar al frente donde no hay riesgo, donde no hay peligro de nada, donde solamente, ay, tengo que pasar y que la gente me vea y entonces van a ver mi sinceridad, un verdadero arrepentimiento. No, el contexto histórico de una invocación del nombre del Señor implicaba más que eso, implicaba riesgo de vida. Hace 2000 años, cuando alguien en el Imperio Romano declaraba que Jesús era el Señor, era el Curius, estaba diciendo que el emperador romano no era el Curius, porque él se autodenominaba como el Señor, como el dueño del aviso. O sea, estaba negando la autoridad romana y eso implicaba pena de muerte. Eso era algo trascendental. Así que por eso Hechos 2:21 dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, implicaba una confesión de vida o muerte. O sea, si no era una persona sincera, podría decirle, no, yo que voy a confesar, no, yo que voy a arriesgar mi pellejo, estoy arriesgando mi cabeza, o que me metan al circo romano ahí a hacer presa de los leones, etcétera, etcétera. Así que en este contexto es bien diferente a lo que hoy vemos. Hoy con música suave, con luces apagadas, con humito estilo discoteca y toda esa cosa, y ese ambiente de como de romanticismo y cosas así, inducen a la gente a orar y a declarar su amor por Cristo y todo. Hermanos, y están manifestando conversiones almáticas, personas que por emociones están diciendo, sí, yo recibo a Cristo en mi corazón, yo me dedico a Él y tal. Bueno, afortunadamente en mi caso, cuando Dios me llevó a la confesión sincera de Cristo, yo experimenté esa salvación por los resultados que vi, pero desafortunadamente a mí nadie me explicó este asunto. Yo hubiera evitado invitar a mucha gente a orar hasta que Dios no los convenciera o hasta que ellos no pidieran. Pastor, ¿cómo hago para entregar mi vida al Señor, etcétera? Yo muchas veces puse de condición para que salieran de mi casa las personas invitadas cuando yo les compartía, que primero tenían que orar antes de irse. Sí, era algo que yo hacía en mis esfuerzos, con buenas intenciones, no me malentiendan, hermano. Con buenas intenciones invitamos a la gente a orar, pero faltos de sabiduría, porque no era una convicción del Espíritu Santo, sino era la convicción del líder, del pastor o del creyente, y de hombres y no de Dios. Y mucha gente, yo creo, que oró conmigo porque ya me tengo que ir para la casa, ya es tarde, mire, ya casi medianoche, ¿yo qué hago aquí? y terminaban era orando por mis buenas intenciones, por mis buenos deseos. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, somos salvados es de la ira de Dios. Cuando nosotros experimentamos el nuevo nacimiento, nosotros vamos a mostrar que necesitamos ser nuevos, no solamente ser buenas personas, sino una nueva criatura, porque no solo estamos o estábamos muertos e imposibilitados para cambiar. Efesios 2, del 1 al 3, ustedes conocen el pasaje, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, y lo mismo que los demás. Nosotros fuimos salvados de la ira de Dios. Cuando estábamos muertos en nuestro delito y pecados, estábamos condenados y estábamos bajo la ira de Dios. Por eso, cuando Dios nos rescató, mucha gente no entiende que una conversión genuina es que prácticamente Dios, como si nos sacara del infierno mismo, de la condenación eterna. Es un acto soberano, milagroso, sobrenatural, que si no entendemos la gravedad de la cornisa que estábamos recorriendo, eso era muy débil, ese camino se rompía, una parte de ese camino y derecho para la eternidad sin Dios, o más bien bajo la ira de Dios. Entonces, hay gente que está jugando con esto, y desafortunadamente nosotros como creyentes no le hacemos énfasis o no le hacemos ver a la gente el peligro en el que está. Por lo menos advirtamos, nosotros no podemos convertir a nadie, pero hay que advertir, hermano, hay que decir, hay que predicar, hay que advertir. Recuerden que el Señor Jesucristo fue la persona que más habló del infierno, y Él no lo hizo para amenazar a nadie, Él lo hizo para advertir al pueblo, para advertir a la gente. Y nosotros hagamos lo mismo, advirtamos, no convencemos a nadie, pero por lo menos en nuestra capacidad está el predicar el evangelio, el exponer las escrituras y hablar del Señor Jesucristo. Así que fuimos creados a la imagen de Dios para vivir como hijos de Dios, pero nos hemos rebelado aún contra Él, y entonces, una vez, o entendemos una vez la salvación, aún ahí buscamos, porque a mí me pasó, buscamos nuestra propia gloria, intentando tomar control sobre nuestras vidas, cuando la conversión sincera es entregar las llaves del vehículo de nuestra vida y que sea Él el chofer, el piloto. Ustedes han visto esas calcomanías de los carros, dice, Dios es mi copiloto. Pues va para el infierno esa persona, porque si Dios no es el piloto de su vida, está condenado. Nosotros no somos, no tenemos un copiloto. Nuestro piloto es Dios y nosotros somos los copilotos, quienes somos colaboradores. Estamos al lado del que labora. Esa es la vida cristiana. Cristo llevando a cabo su voluntad en nuestras vidas como el director, el conductor perfecto de nuestra existencia. Y por eso mucha gente está engañada, diciendo, no, yo estoy al lado de Cristo, Él es mi copiloto. Nada que ver. El infierno no solo es la ausencia del amor de Dios, sino también es la expresión de la justicia de Dios que el pecado merece. Por eso Dios está indignado. Dios está indignado todos los días con el pecador. Mucha gente dice, ay, no, Dios odia el pecado, pero ama al pecador, como si el pecado en forma abstracta fuera a pagar una condena, que no es un alma. El pecador es el alma que ha pecado. Así que Dios odia, aborrece tanto el pecado como el pecador. Pero el condenado no es el pecado, sino el alma que pecare, esa morirá. Y esto hay que entenderlo claramente, hermanos, porque
esa expresión de Cristo acerca del infierno eterno, del lago de fuego. Él dio las ilustraciones más espantosas y terribles posibles. A veces nosotros no comprendemos muy bien el asunto de lo que se está jugando en esta vida, y por eso aún como creyentes tomamos con mucha liviandad nuestra vida cristiana y sobre todo nuestra vida evangelística. El evangelio, hermanos, es debe ser nuestra, junto con la oración, debe ser los pilares de nuestro desempeño como creyentes, porque es la única manera de manifestar no solamente la gloria de Dios a través del evangelio a otros, sino de evidenciar que ese evangelio hizo su obra en nosotros. Aunque no todos son sinceros, como les dije desde el principio, porque el mismo apóstol Pablo dijo que algunos predican el evangelio no en forma sincera, sino como en forma de envidia, por envidia. Algunos predicaban el evangelio por envidia y no en una forma sincera. Entonces nosotros debemos entender que la salvación que experimenta una persona realmente convertida es una salvación real del lago de fuego eterno, de la ira de Dios tronante. Es una ira espantosa y terrible, tan espantosa que el mismo Señor Jesucristo, siendo Dios hecho hombre, no quería beber esa copa, la copa de la ira de Dios, y por eso él pidió 24 horas antes: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cómo será de terrible si el mismo Hijo de Dios, aunque 100% hombre y 100% Dios, no quería saber de esa copa de la ira? ¿Cómo será de terrible para una simple criatura? Eso es espantoso y terrible. Y como dije, creo que lo mencioné en el último sermón, mucha gente piensa que la agonía de Jesucristo en la cruz, las 3 horas desde la hora novena, desde la hora sexta hasta la hora novena, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, que eso fue todo el martirio y la agonía que tuvo el Señor Jesucristo, y no es así, hermanos. Él padeció condenación en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Y fue una agonía espantosa y terrible que lo condujo a la muerte. Pero él tuvo que pasar 3 días y 3 noches en el Seol, en el Hades, que es el lugar de los muertos. Y si ustedes entienden bien en las escrituras, hermanos, Lucas 16 nos narra la historia del rico y Lázaro, y cómo este rico no habían pasado ni 5 minutos en el Hades cuando ya se convirtió en el evangelista número 1 de su época, porque quería que Lázaro fuera a la casa de su padre a predicarle a su familia, a sus hermanos, para que no fueran a ese lugar, cuando nunca jamás había tenido en cuenta a Dios, y ahora sí tiene consideración de esas almas perdidas que iban a ir a acompañarlo a él a su condenación. Era un lugar, es un lugar de tormento, no es el lago de fuego. Apocalipsis 20 habla como la muerte y el Hades
significa lugar de los muertos o región de los muertos, pero es un lugar de tormento. Y nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar 3 días y 3 noches en ese lugar. Como Dios hecho hombre, tuvo que pasar 3 días y 3 noches en ese lugar de tormento. Así que mucha gente piensa que, ay no, esa es la agonía, y fueron solo 3 horitas. ¿Saben qué pagó el Señor con su agonía en esas 3 horas más los 3 días y 3 noches en el Hades? Él pagó la condenación eterna. Así que su dolor fue eterno. Él pagó lo que ustedes y yo merecíamos pagar. Somos los culpables. Y sin embargo, Él lo soportó de una forma estoica, una forma valiente, por amor a nosotros. Cuando no entendemos este asunto, hermano, minimizamos hasta nuestra salvación y se convierte como casi que, ay, ore a ver y usted sea salvo. Hay que entender y hay que explicarle muy bien a la gente antes de invitarlos a una oración de fe. Hay que llevarlos a una conciencia real de lo que esa persona debe con su pecado y la condenación que merece su pecado. Así que estar bajo la ira de Dios, y nosotros estuvimos ahí, por naturaleza éramos hijos de la ira, y eso, hermanos, sinceramente a mí me conmueve, es para estar realmente agradecido con Dios todo el tiempo, todo el tiempo. Y fuimos creados para la imagen y semejanza de Dios en nosotros, pero desobedecimos. Y fue cuando intentamos gobernar nuestra propia vida, y por eso la indignación de Dios. La indignación de Dios, acuérdense, hermanos, que Dios no va a condenar injustamente a nadie. Él va a condenar justamente a toda alma que condena. Y es una justicia tan grande que la misma alma, la misma persona no va a poder chistar nada, no va a poder contradecir nada, ni va a poder responder nada. Toda lengua confesará a Cristo, pero también dice, toda boca se cerrará, porque no va a decir sino Cristo es el Señor, y no va a poder decir, ay, no, es que yo no sabía, ay, no, es que no. La conciencia misma va a testificar contra cada una de las almas existentes en esta tierra por toda la historia, de tal manera que no va a haber excusa para nadie. Así que el infierno, como les digo, no es solamente la ausencia de ese amor de Dios, el que vamos a disfrutar en la eternidad con Él, sino es esa expresión de la justa ira de Dios, de la justicia de Dios. La ira santa es lo que el pecado merece. Por eso el pecado es contra un Dios eterno, y la condenación es eterna, porque una ofensa contra el Dios eterno merece una pena eterna. Eso va a ser espantosamente terrible, hermanos. Cuando se cumplan millones y millones y millones de siglos en una condenación, apenas estará empezando la eternidad en ese infierno eterno. Eso es algo, hermanos, yo sinceramente yo lloro de pensar que mi madre y mis hermanos, si Dios no obra en ellos para salvación, van a estar condenados merecidamente. Mucha gente piensa que no, eso es inmerecido. No. Dios no va a cometer injusticia con nadie. Y así que va a ser algo merecido, un merecimiento por nuestra falta, por nuestro pecado. Dice el Salmo 21:9, ahí en sus notas, los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. En este lenguaje metafórico de Salmos,
el salmista, bajo la inspiración del Espíritu Santo, está, en este caso David, está profetizando esa condenación eterna. Por supuesto, en medio de las pruebas y necesidades, mucha gente va a pensar o va a decir que estoy pasando un infierno. Si este mundo, como dicen los testigos de Jehová, este es el infierno, ay Dios mío, no tienen ni idea lo que va a suceder en la realidad de esas almas condenadas. Así que cuando Dios abra las compuertas de su ira, Dios mío, es inimaginable ese dolor tan espantoso y terrible. Estar bajo la ira de Dios es estar en forma justa pagando el pecado que se cometió en vida. Así que dice, Jehová los deshará en su ira y el fuego los consumirá. Lo interesante es que todos vamos a resucitar y todos vamos a recibir cuerpos glorificados, todos los seres humanos, pero unos para condenación, otros para salvación. Los de la condenación, ese cuerpo glorificado, es que nunca va a desaparecer, porque aquí el texto del Salmo 21 pareciera que se consumió y ya quedaron las cenizas, se apagó el fuego y tal. No, eso es un lenguaje metafórico para decir que esas personas ya quisieran poder desaparecer y hacer realidad el concepto equivocado de la muerte, que una persona que se muere, que no ve, que no siente, que ya no existe, que ya no piensa, que ya no. Eso es una falacia, eso es una mentira. La palabra muerte, tánatos, en griego, es separación, no es dejar de pensar, de sentir. Y ahí la muestra está el hombre rico en el Hades, en la región de los muertos separados de Dios. Van a tener una mente, un razonamiento, un sentimiento, una emoción, van a estar conscientes. La condenación va a ser algo consciente. Ahora nuestro Señor Jesucristo padeció algo por nuestra culpa, no padeció por su propio pecado, Él jamás pecó, pero Él lo hizo para salvarnos, hermanos. Isaías 59:18 dice, como para vindicación, esa vindicación es el pago justo, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Este pasaje habla de que Dios va a saldar deudas. Ustedes saben que el Señor ahí en Proverbios, Él habla acerca de las finanzas. Y en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento habla de no debáis nada a nadie. Bueno, Dios va a cumplir cabalmente su voluntad revelada en las Escrituras. Él no le va a quedar debiendo a nadie nada. Por eso ese saldo de deuda del pecado es el saldo de Dios, el pago de la deuda que Dios cancela. Y esa cancelación va a ser, como les digo, eterna. Es una cancelación continua. Es que, ¿por qué la palabra de Dios no dice, y esto me lo preguntó hace muchísimos años, yo creo por lo menos hace unos 20 años, cuando estábamos todavía en la Biblia dice, y uno de los ancianos de la iglesia me preguntó, estábamos en una clase y me preguntó, Gabriel, ¿y por qué la condenación es eterna si una persona, un alma podría pagar ese precio del pecado, digamos unos 10.000 millones de años, y a los 10.000 millones de años ya sufrió lo suficiente, ahora sí, ya con eso ya tiene por un arrepentimiento el resto
de la eternidad. Y entonces, ¿por qué Dios no da esa oportunidad? ¿Y por qué la Biblia no lo muestra como si pasamos muchísimos años pagando ese pecado, no saldara la deuda ya? Y la respuesta que yo le di es que si eso fuera así, entonces en Juan 14:6 el Señor Jesucristo no hubiera dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, sino dijera: yo soy uno de los caminos, una de las verdades, una de las vidas, y no la exclusividad de ir al Padre. ¿Por qué? Porque habría otro camino, 10.000 millones de años en el fuego eterno, y ese otro camino lo sacaría después, como decir que el purgatorio existe, según los católicos. Eso no es posible. Es un solo camino, no hay más, es la fe en Cristo Jesús. Colosenses 3:5-6 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y lo mismo que les he repetido esta noche, lo mismo que les he dicho en otras ocasiones, esto es algo realmente grave, es algo realmente serio. Si ustedes son creyentes genuinos, amados hermanos, nuestra labor diaria es procurar, es hacer morir lo terrenal, lo carnal en nosotros. Una de las verdades claras que debemos tener en cuenta es que nosotros somos trinos, tripartitas, y esa forma como Dios nos creó surge ahí en Génesis 2:7, cuando Él formó al hombre del barro y sopló aliento de vida. Ese aliento de vida es vida zoe. En el griego hay 3 palabras que definen vida. Está bios, que es la vida biológica, vida física. Psique, que es la vida psíquica o mental, emocional, el alma. Y zoe. Zoe es vida espiritual, la vida que Él sopló. Cuando Él sopló ese aliento de vida, no es Espíritu Santo, no está hablando de Espíritu Santo, sino sopló vida espiritual, nos dio espíritu a toda alma, y cuando se une el espíritu al barro, a la parte material, dice: y fue el hombre un ser viviente, surge el alma. Hermanos, esa alma donde está el razonamiento y donde está los sentimientos o emociones o el corazón, y donde está la voluntad, donde está la decisión, ese es el ser en sí. Y ese ser que surge de la unión del espíritu con el barro, del espíritu de Dios, la vida espiritual de Dios con el barro, surge un alma, nace un alma que va a ser la que va a llevar esa condenación eterna. Las almas de los hombres fue por las cuales Cristo murió, y por eso no debemos desligar esa realidad. ¿Qué hay en un alma? Las emociones, sentimientos, el corazón, toda esa parte emocional. Y está el razonamiento o conocimiento o intelecto, los datos, la parte intelectual. Y está la voluntad, que es la que decide qué hacer de acuerdo a la información de su voluntad, de su razonamiento o intelecto, y de su corazón o emociones. Pero eso va a ser terrible, porque esa alma
va a estar consciente de esa condenación eterna. Por eso, en nuestra vida cristiana, nosotros debemos hacer morir lo que manifiesta tanto el cuerpo físico como el alma a través del espíritu, porque por eso necesitamos alimentar nuestro espíritu. Por eso Dios dice que es diferente ser espiritual a ser carnal. Una persona carnal, una persona que se rige por la carne, por el alma y el cuerpo. En cambio, un ser espiritual es el que rige por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios actuando en nuestro espíritu para llevarnos a una conciencia viva, a un discernimiento escritural y a una comunión o comunicación espiritual. Entonces, nosotros vamos a poder luchar de hacer morir lo terrenal, la fornicación, impureza, todo lo que se manifiesta en el cuerpo y en el alma por nuestra naturaleza caída, lo vamos a combatir a través del Espíritu Santo en nuestro espíritu. El discernimiento espiritual de la palabra, la conciencia viva y esa comunión, esa comunicación. Por eso es tan importante tomar estas clases de edificación, porque esa es la parte que nos está retroalimentando. Esa es la labor de la iglesia, de retroalimentar a sus ovejas con el conocimiento de Dios, con el conocimiento de la palabra, para que nosotros podamos enfrentar esos deseos que tenemos todos en esta carne. Así que podemos hacer morir, no nosotros, sino el Espíritu Santo de Dios en nosotros, el poder de Cristo en nosotros, el Señor en nosotros, para que sea Él que haga la obra. Así que somos salvados únicamente por la gracia de Dios. No podemos hablar de gracia, sino podemos recibir la gracia de Dios, porque la gracia es un regalo, es algo inmerecido. El don de Dios es el sacrificio sustitutorio de Cristo en la cruz. Él dio el regalo, cuando dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Bueno, quien recibió la ira de Dios por nuestros pecados fue Jesucristo. Jesucristo recibió lo que nosotros merecíamos recibir porque somos los culpables. Así que esa gracia de Dios desafía el moralismo que pregona que yo puedo ser salvo por mis propios medios, por mi propia decisión, por mi propia voluntad. Eso yo lo creía cuando estaba en el arminianismo y dispensacionalismo. Era una buena iglesia bautista, pero desviada de la teología reformada. No la conocía, yo ni sabía de la existencia de la teología reformada. Y por supuesto yo creía que cada persona era la que decidía, y por eso yo a veces me ponía bravo con la gente porque no quería. Y resulta que yo ignoraba que es que son incapaces de hacer algo, a menos que Dios los ilumine, a menos que Dios los llame a salvación y que Dios los convierta. Pero no, como yo no entendía eso, yo me ponía bravo con la gente, me ponía bravo con mi mamá y con mis hermanos, y no entendía realmente que es una obra sobrenatural de Dios. La gracia ataca el orgullo. Hay personas que dicen, ay, no, es que yo no merezco el perdón de Dios. No, Él no me puede perdonar. Eso lo vivimos. Bueno, pero no puedo contar la historia ahorita por tiempo, pero con un policía en la cárcel de policías en Facatativá, 33, decía él, 33 muñecos. Mató 33 personas en una serie de asesinatos con autoridad, con uniforme y con autoridad como policía, un policía corrupto hasta el tuétano. Pero ese policía corrupto hasta el tuétano, cuando dijo que él no tenía perdón de Dios, la palabra de Dios lo llevó a la convicción y a la salvación. Y vamos a conocer
Y les voy a presentar a ese policía un día en la eternidad, si Dios quiere. Porque a pesar de su maldad y su pecado, Dios tuvo compasión de su alma. Y él decía, es que no merezco el perdón, no puedo ser perdonado. Él decía eso, pero era puro orgullo, que no conocían la gracia de Dios. O otros que dicen, ay, Dios no necesita perdonarme, porque no, es que yo soy tan malo que él no necesita perdonarme. Bueno, eso es el orgullo hablando. La gracia es lo que nos salva, porque la fe es el instrumento. Eso es como una tubería que conduce el agua. El agua en este caso es la gracia y el tubo como tal es la fe. La fe es la que conduce esa gracia, es por donde va la gracia, por donde transita la gracia. La fe es un instrumento. Si la fe salvara, entonces nosotros seríamos los autores de nuestra propia salvación. Y entonces nosotros seríamos los autores de esa salvación, como decíamos, o como yo creía en el arminianismo, de que yo decidía si creía o no creía, yo decidía si abría o no la puerta de mi corazón a Dios y le mandaba a Dios soberano decirle, entra y sálvame. Qué horror de teología. Pues bueno, ahí al final de esta primera página de la lección, hoy solo vamos a alcanzar el 50% de la lección de esta noche. La fe no es una emoción que Dios evalúa según su nivel de intensidad, ya que obtiene valor es en el objeto de su confianza. ¿Qué quiere decir esta frase? Que no importa que la fe manifieste a un hombre llorando, tirándose al piso, de rodillas, golpeándose el pecho, gritando, no, en eso no se manifiesta la fe. La fe se manifiesta es en quien ha sido puesta y el objeto de nuestra fe es Cristo, es su obra, su evangelio, su justicia perfecta. El objeto de nuestra fe es Cristo, no el nivel de intensidad. Espero que esto quede entendido. Ya la próxima semana